Bueno, buenos días, bienvenidos todos y todas. Gracias por estar hoy aquí acompañándonos en esta sesión que hemos llamado de lo invisible a lo visible. Hace mucho tiempo que estamos intentando organizar esta charla, esta temática en particular, que a mí me parece súper interesante y necesaria. Y bueno, tenemos el placer de poder contar con dos expertos en el tema que nos estarán acompañando en el día de hoy. Por un día lo tenemos, perdón. Por un lado lo tenemos a Ignacio Redurello de Arquitectura Invisible y por otro lado nos acompaña también Marta Rivas de Healthy Space Design y Teresa Font de Zona de Arauco. Estaremos hablando sobre esa cosa de la arquitectura que es lo invisible, porque no siempre lo importante es las cosas que se ven, sino también cómo nos sentimos en estos espacios que habitamos, que en definitiva creo que para eso es que trabajamos, ¿no? Para que una persona se sienta confortable en ese espacio y no siempre tiene que ver con lo visual, esa sensación. Me dejé aquí el pasador de diapositivas. Antes de dar inicio a la charla de hoy, quiero presentar brevemente nuestro espacio. Yo soy Nadia Marán, soy showroom manager en DoContract. DoContract es un proyecto de Ambit. Ambit es un clúster que agrupa a más de 200 empresas de la cadena del valor, del contract y del hábitat. Desde Ambit gestionamos muchísimos proyectos. El más importante es Interiotel, que es la semana que viene. Ya estamos ahí encima. Interiotel es la feria de referencia de lo que es el Hospitality Design. Es el 19, 20 y 21 de noviembre en IFEMA. No sé si han tenido la posibilidad de revisar la página web. Las charlas que va a haber son espectaculares. Ya me gustaría tener el tiempo para poder ir a todas porque es muy difícil poder elegir, pero se necesitarían 8 horas los 3 días. Así que bueno, los animo a que se apunten. Es gratuita la inscripción en la página web y pueden ver todas las charlas y también van a encontrar las mejores marcas en referencia al Hospitality Design. Luego tenemos High Contract, que es una plataforma de consulta donde pueden encontrar más de 8.000 productos orientados al canal Contract y también los proyectos de referencia actuales del mundo de la arquitectura y del interiorismo. Después está WeContract, que es un showroom igual a nuestro en Barcelona, y nosotros que somos DoContract. DoContract es un espacio que está formado por 11 marcas, son 11 marcas complementarias, todas orientadas al canal del Contract. Las marcas que nos acompañan actualmente son Variperfil, que hace suelos y revestimientos, Carimbisa, que hace carpinterías de interior y de exterior, Faro Barcelona, que es iluminación y ventiladores, Zona de Arauco, que nos estará hablando en el día de hoy Teresa, que son derivados de la madera, Hansgrohe, que son griferías, RC Redeco, son pavimentos y revestimientos continuos, Supratec son textiles, Tarimatec es tarima técnica de exterior, Teme Líder Contra, que es mobiliario, Vilorian Bock son sanitarios y Seño es nuestra marca de domótica. En nuestro showroom recibimos a diario arquitectos, promotores e interioristas que nos visitan para buscar las soluciones para sus proyectos. Tenemos un espacio de 300 metros cuadrados en el centro de Madrid. Esto lo digo para la gente que nos ve luego en nuestro canal de YouTube. Estamos en el barrio de Salamanca, en la calle Velázquez 35. Y bueno, tenemos en el fondo una biblioteca de materiales donde pueden venir a trabajar, a preparar moodboard, donde los podemos asesorar, a hacer el proyecto de iluminación, bueno, asesorarlos en el aspecto de lo que necesiten. Para gestionar todas estas cosas, trabajamos con cita previa. En la pantalla atrás mío tienen los datos de contacto. Y también los animo a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en el LinkedIn como en el Instagram, en donde podrán encontrar todas las futuras charlas que tendremos y todas las novedades y proyectos de nuestras marcas. Me faltó decirle que luego de las 3 ponencias tendremos la mesa de debate y después el habitual coffee networking en el fondo del espacio. Ahora sí, antes de empezar, me gustaría brevemente describir quiénes son nuestros ponentes en el día de hoy y luego yo le doy la palabra a Ignacio, que será el primer ponente. Arquitectura Invisible es un estudio cuyo enfoque va más allá de lo visual, en el que Ignacio Redurello y su equipo proyectan espacios que integran la funcionalidad, la salud y la belleza. Su filosofía se centra en los aspectos invisibles del diseño, elementos esenciales que conectan el espacio con las emociones y el bienestar de quienes lo habitan. Desde viviendas hasta espacios comerciales y restaurantes, su proceso creativo se basa en captar esas sensaciones que nos permiten sentirnos realmente en armonía en su lugar. Por su parte, Marta Rivas aporta más de 25 años de experiencia transformando entornos y en la última década ha centrado su enfoque en el diseño de edificios saludables. Basada en principios de neurociencia, psicología ambiental y bioconstrucción, su metodología busca conectar a las personas con su entorno de manera que promueva su salud y bienestar, combinando ciencia y sostenibilidad para crear espacios que optimizan el rendimiento y el confort. Muchas gracias a Marta, a Ignacio y a Teresa por aceptar la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Así que damos comienzo a la charla del día de hoy. Buenos días. Muchas gracias a Nadia, a DoContract, por contar con nosotros, por tener un poco la valentía de
de contar las cosas invisibles que hay detrás de las decisiones y de muchos elementos que hay en la arquitectura y en el diseño en general. Y eso, hay que tener mucha valentía para dar el protagonista, ¿no?, a los elementos invisibles. Voy a intentar ir rápido porque creía que íbamos a hacer muchas cosas y os iba a rellenar la cabeza de historias, pero creo que vamos a ir un poquito más deprisa. Bueno, este es, empezando por lo visible, por ir en contra de todo, que es más o menos un poco mi filosofía de no fiarme de nadie ni de mí mismo. Pues un poco vamos al revés de lo que está en la ponencia, ¿no? Este es un cóctel bar que hicimos en un hotel en Madrid. Hicimos todo el F&B del hotel, cocinas, de todo. Y este espacio es un espacio que al principio fue muy complicado sacarlo. Un poco por la ubicación, por todo en general, pero ¿cómo nace este espacio, ¿no? ¿Cómo nace ese resultado final que acabamos de ver? Pues nace precisamente de un trabajo exhaustivo de la historia del lugar, ¿no? Nos dijeron que habían hecho prospecciones justo en la obra, llegamos a mitad de la obra del edificio, que habían encontrado pues un pequeño cementerio tal debajo y que no, bueno, que habían un poquito estudiado algo, pero nos pusimos a fondo a estudiar realmente qué era, ¿no? Y nos encontramos pues que había antiguamente una iglesia en la Plaza del Carmen, que se llama la Iglesia de San Luis, que tuvo mucha importancia en esta zona, porque estaba pegada a la Plaza del Carmen. Y bueno, pues estudiamos la estructura, estudiamos la ubicación. Y este es el edificio que se hizo en el siglo XX, sustituyendo a la iglesia, sustituyendo a un par de edificios contiguos a la iglesia. Y de este edificio pues empezamos a superponer también la iglesia, ¿no? Y con la sorpresa un poco que llegamos a que justo donde querían poner un cóctel bar resulta que era el ábside de la iglesia y las capillas anejas, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente el edificio nuevo pues está justo en esa red de San Luis, ese espacio con muchísimo flujo, ¿no? Que parece mentira que ahí hubiese como una iglesia, un sitio de recogimiento. Pero claro, es que estaba un poco a la vuelta, ¿no? No está realmente en calle Montera, sino que está un poquito es en una callecita pequeña que entra a la Plaza del Carmen. ¿Qué tenemos? Pues que nuestro espacio está justo unos 4 metros bajo el suelo, que es prácticamente lo que fue subiendo el terreno de la antigua Plaza del Carmen a la calle Montera actual. Con lo cual prácticamente estamos al mismo nivel que estaba la iglesia, con el mismo ábside exactamente en el mismo sitio, ¿no? Con lo cual, como creemos en estas cosas un poco de meigas, ¿no?, de que hay algo ahí detrás, pues sí que creemos que una memoria del lugar tiene sentido. Y entonces nuestra propuesta, aparte que tenía que ser un sitio de vender cócteles y que es como todo lo contrario de una iglesia a nivel funcional, pero nosotros vamos a intentar vincular esa historia con lo que queremos mostrar y cómo queremos que se viva una coctelera, ¿no? Un sitio de cócteles. Entonces empezamos a buscar, empezamos a hacer el ritmo, empezamos a llevar un aspecto no ya funcional, sino un aspecto formal de cómo debería de ser y cómo debería funcionar ese espacio. Y entonces empezamos a ir introduciendo elementos que nos lleven ya decorativos, de ritmo, formales, y que nos llevan a ir un poco definiendo ese espacio como el espacio, la nave central, un ábside que sería ese piano bar, que es donde el cliente quería, ¿no?, llevar un cóctel bar, pero a base de tener un piano, una vista focal sobre ese elemento. Y luego tener pequeñas capillas donde poder descansar, sitios más relajados, sitios más de introspección, ¿no?, que sería
este espacio un poco que hemos visto antes, que sería ese render inicial, y esto sería un poco pues a lo que nos llevó, ¿no? Pues parece casi más un sitio de un salón de casa, ¿no? Prácticamente más que un cóctel bar, ¿no? Pero sí que queríamos llegar a este tipo de soluciones, ¿no? Y luego, pues al final, ¿qué quedó? Pues que toda la nave central de este cóctel bar realmente era una barra, ¿no? Una gran barra en la que esa gran barra que está en la parte inferior, esa sería la nave central, y esa gran nave lo que hacemos es llevarnos un poco esas vidrieras, esa luz, intentar meter ese otro elemento de las iglesias para dar un poco esa sensación, ¿no? Y por último tendríamos la gran importancia del techo, en donde nosotros cogemos un elemento digamos histórico. Realmente no pudimos llegar a saber cómo era el techo de la iglesia, pero lo rescatamos y nos llevamos a esa gran importancia de ese techo al proyecto, generando un proyecto que básicamente es un gran techo donde dentro de eso tenemos una nave, tenemos unas capillas y tenemos un espacio, un piano bar, en el que, como veis, pues de ese concepto inicial a qué resultado final podría llegar a ser, pues es donde nos va llevando esa información, ¿no? Realmente nosotros no vamos haciendo ningún proyecto a priori, sino que nos va, digamos, guiando estos elementos, y esas, digamos, los inputs invisibles son los que nos van a ir guiando en todos los proyectos que tenemos. Y esta madera, que la tratamos, es madera del proyecto, que es madera nueva, que es hacer esa celosía de techo. Lo que trabajamos en este otro proyecto es muy diferente, ¿no? Es una madera de una ventana, pero que realmente es la misma madera que tenía el local. En este proyecto, la base fundamental del proyecto no fue la historia del lugar, sino el propio lugar en sí. Y en la escucha de ese lugar en sí es donde nos fue dando toda la información del proyecto. Este es el proyecto antiguo. Vamos a traer unas cuantas fotos de cómo estaba antes a cómo estaba después, porque creo que es muy importante el entender, aparte del concepto que tenían los cocineros, en este caso, que son los dueños del negocio, entender qué nos encontramos, cómo escuchamos el lugar y cómo proponemos ese lugar, ¿no? Ese cambio de lugar, dando casi la mayor importancia al propio lugar en sí, y dando, digamos, extrayendo, y casi es un trabajo antidigital, sino absolutamente matérico, de sutileza, de percepción, en el que vas analizando los elementos casi de una manera irracional o inconsciente, ¿no? En el que tú llegas, empiezas a ver y empiezas a analizar qué es lo que funciona, qué no funciona, qué nos podemos rescatar y qué es lo que tiene valor de un sitio, ¿no? Entonces, casi es ese diálogo con el lugar el que nos va dando este espacio, ¿no? Que tenemos la suerte de que el cliente quería también un espacio auténtico, ¿no? Quería un espacio donde la naturaleza, sus platos iban a ser unos platos muy auténticos, donde iban a ser todas reducciones, donde iban a ser un trabajo con la naturaleza del plato muy importante. Y entonces, pues claro, enlaza a la perfección lo que quería el cliente con esa naturaleza. En este caso no es una naturaleza viva, sino es una naturaleza de lo que nos encontramos, del lugar en el que estamos, ¿no? Porque mucha gente dice que la naturaleza es todo lo que nos envuelve al final, ¿no? Es el aire que respiramos, es lo que tocamos, la piedra, el yeso, todo eso es naturaleza, ¿no? Diferentes formas. Y esto es un poco lo que nos encontramos. Realmente entramos y nos encontramos un semisótano, que es ese lugar, pues completamente bastante oscuro, un Arturo, que es un restaurante histórico de los años 80 en Madrid. Y pues esto vamos introduciendo elementos, que es lo interesante, que es introducir elementos que dialoguen completamente con exactamente el lugar en el que estábamos, extraer esa esencia del lugar, y lo que nosotros propusimos estaba en sintonía con toda esa esencia del lugar.
prácticamente lo que hacemos con el lugar es intentar destripar, ir abriendo para saber cuál es la verdadera esencia del lugar, porque estaba absolutamente desdibujada y estaba absolutamente como si maquillada, ¿no? El lugar, ¿no? Entonces estuvimos abriendo, estuvimos haciendo prácticamente como 15 días o 20 días de una demolición en el que prácticamente todavía no teníamos el proyecto y nos lanzamos a la demolición, hicimos la demolición y luego ya empezamos a hacer el proyecto, ¿no? Porque considerábamos ese diálogo con el lugar más importante incluso que nosotros mismos, ¿no? Y que nuestros deseos del restaurante. Este es uno de los pasillos, por ejemplo, del restaurante antes de la reforma, y esto es después de la reforma. Aquí igual pues seguimos introduciendo elementos que nos den esa sensación de auténtico, de que entres a un lugar y te sientas que eso es natural y que parezca como que lleva ahí toda la vida, aunque no sea así, y tenemos pues una cantidad de elementos nuevos que tenemos que introducir, como son, por ejemplo, pues todas las bandejas eléctricas, iluminación, conductos de climatización, máquinas. O sea, hay muchísimos elementos en un restaurante. Un restaurante es complejísimo, prácticamente todo lo que hay en un edificio hay en un restaurante, pero en 300 metros cuadrados, con lo cual hay que ajustar muy bien pues todas las instalaciones con lo que nosotros queremos que sienta el cliente, ¿no? En este caso, pues igual, ¿por qué introducimos la madera en las mesas? Una madera, tiene que ser una madera de derribo, con ese diálogo del lugar, ¿no? Uno de los comedores y el resultado. Como se ve, prácticamente se deja vacío, se deja la esencia del lugar al final, ¿no? No es lo importante al final, casi es lo de menos, es la sensación, más que la sensación, sino el resultado visual final, sino lo que nos interesa es esa sensación que tiene el cliente cuando llega, como de sentirse que está en un sitio que lleva aquí toda la vida, de hecho. Otro de los elementos que introducimos en esa coctelera es ese fluir en el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos encontramos un espacio donde básicamente el espacio estaba constreñido, aparte de limitar y de constreñir todos los espacios y todas las aberturas que podía tener el lugar cuando ya derribamos y vemos la cantidad de aperturas que podíamos tener, de todas las diagonalidades que hay. Claro, de repente vemos que estaba todo lleno de escalones, de plataformas que iban haciendo que esa energía que te podía llegar a fluir se quedaba estancada en cada una de esas plataformas, ¿no? Aparte, obviamente, que pues los aseos estaban en la entrada, o sea, para mí era un auténtico desastre. ¿Y qué logramos? Pues intentamos que desde un principio se notase que hay un recorrido en el que ese recorrido vamos a ir pues muy salvando las diferencias obviamente con Le Corbusier, pero sí que es un recorrido en el que vamos a ir descubriendo el espacio, ¿no? Tenemos un espacio grande, una apertura muy natural y vamos a ir descubriendo el espacio a través de elementos que vamos a ir introduciendo en el restaurante. Otro de los conceptos fundamentales fue la luz, ¿no? Pero claro, os preguntáis, esto no es invisible, ¿no? Claro, estamos proponiendo ítems invisibles y venimos aquí a comentaros la luz. Pues la luz realmente es un espectro, es una zona muy pequeñita del espectro electromagnético en donde el resto del espectro electromagnético es completamente invisible. Con lo cual realmente todo lo que entendemos por luz y todo lo que realmente es visible, la realidad es que es un constructo mental, ¿no? La realidad de lo visible realmente es invisible porque es energía, ¿no? Realmente lo que estamos viendo son los 400 nanómetros del ultravioleta, del infrarrojo, de los 750 del violeta. Al final lo que hacemos nosotros en nuestra mente es construir unos y ceros, ¿no? Es casi como un ordenador en el que nos llega energía y a base de identificar qué frecuencia electromagnética es el rojo, el carmesí y tal, y los hombres pues tenemos pues menos capacidad para
para transmitir todas esas frecuencias, ¿no? Las mujeres, por suerte, pues tenéis una gran capacidad. Lo que vengo a decir un poco es que realmente lo que nosotros tomamos de la luz no es lo que vemos realmente, que es también, obviamente, porque es parte de todo ese espectro electromagnético y es una parte muy importante, pero para nosotros la luz es intentar llegar a captar la mayor cantidad de ese espectro. Y la luz tenía en cuenta como no ya solamente como algo que se ve, sino simplemente es energía e información que nosotros, o que el cliente en cada caso, va a interpretar en su cerebro, ¿vale? Entonces, para nosotros siempre estamos trabajando con información y con energía, básicamente, a la hora de generar. Entonces, cuando proponemos algo, proponemos qué energía está llegando a la gente, cómo le llega, cómo puede llegar a sentirse con esa energía y qué información estamos transmitiendo con cada uno, con ese color, qué información transmites, con esa madera, con esa textura. La última, bueno, había muchas más ítems, pero el último que vemos con este restaurante sería la escucha de los cocineros, ¿no? Fundamental escuchar al cliente, en este caso mucho más, porque era un concepto nuevo, un concepto novedoso. Ellos mismos tampoco sabían muy bien hacia dónde derivaba ese concepto y sobre todo ellos lo fueron trabajando a partir de un viaje por el norte de Europa. Y este es una de las notas de uno de los cocineros que realmente empieza a hacer unos esquemas de qué es Fitzmüller, qué es ese restaurante, ¿no? Y es en esa escucha y en ese trabajo conjunto con el cliente es en el donde podemos extraer de ahí muchos de los elementos que luego lo vamos a transmitir en el espacio. Esa escucha al cliente es la que en este otro proyecto fue crucial, ¿no? Porque es una vinoteca a un cliente que realmente lleva muchísimos años siendo sommelier, donde lo que más le gusta al cliente es ese proceso y todos los elementos que llevan al estado final de embriaguez del vino, ¿no? En el sentido de que desde la tierra, la climatología, las plantas, el cielo, la luz, todo construye y todo se construye para que luego se pueda realizar el vino, ¿no? Y entonces, prácticamente lo que queremos enseñar en este proyecto es ese proceso del vino a través de los elementos de ese proceso. Además, obviamente, de que el proceso no es un proceso normal, sino es un proceso para Felix Land, ¿no? Es un proceso para Felix Land en un entorno concreto. Entonces aquí, por ejemplo, pues básicamente de la tierra, pues sacamos que todas las estanterías, toda la manera de exhibir el vino, pues tenía que ser pues sacado de la tierra, que entonces traemos el ladrillo con el yeso. Los materiales que trabajamos son todos extraídos barro, suelos de barro, paredes también de barro, las maderas del vino, toda la paleta de colores nos lleva a la tierra, pero también al vino, nos lleva al cielo también. Y esto es un poco parte del resultado, ¿no? Que ese es el baño que está al final, que es una de las... nos encontramos en el sótano unas tinajas de barro, porque este lugar... Me estoy adelantando un poco a la presentación, pero este lugar era muy importante porque llevaba Félix esperando a poder alquilarlo unos 15 años, a que se quedase vacío, porque era una antigua bodega y en esa antigua bodega él quería hacer una bodega nueva en honor a esa antigua bodega, ¿no? Porque decía que había muchas bodegas en Madrid antiguas y que quedaban muy poquitas y que él lo que quería era rescatar esa bodega y hacer su bodega para seguir esa historia de las bodegas de Madrid con esas tinajas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, como nos sucede en muchos de los proyectos, pues el coste, o sea, el presupuesto económico que tenemos es muy limitado y tenemos que trabajar con un presupuesto muy, muy pequeño, pero que eso no es óbice para poder hacer las cosas bien, ¿no? Estas son las tinajas que nos encontramos abajo, estas y unas pequeñitas que son las que utilizamos para hacer el lavabo del baño.
Lo único que hacemos prácticamente en esas tinajas es decirle a Félix que no las puede tirar, obviamente, y que tenemos que hacer que el espacio de abajo sea una oda a las tinajas, con lo cual prácticamente lo único que hacemos es iluminarlas bien. Básicamente, al final ponemos una mesa, nada más. Estas tinajas, para sacarlas había que romperlas porque no hay manera de sacarlas, y de hecho creo que las llevaron en partes y las montaron allí y las terminaron de hacer en el sitio. Otro de los elementos fundamentales fue el cielo, y ya pues cogemos referencias de cómo podemos albergar esas estanterías, porque al final una bodega de venta de vinos prácticamente es una estantería donde se venden vinos. Pero al final tenemos como dos elementos, que sería esa parte aérea de las vides, ¿no? Ese emparrado, ese cielo, y por otro lado esa tierra, ¿no? Entonces jugamos un poco a esos dos elementos, que sería esas estanterías de barro, esas zonas centrales donde está la madera, porque se necesita, porque él hace muchos eventos de escuela de vino, de catas de vino, etcétera. Y entonces necesita que ese espacio sea muy transformable, y parte de esa exhibición pues luego se forma en cata de vinos. Y aquí es un poco lo que venimos a enseñar, un poco ese trabajo en la parte superior, que sería ese emparrado y ese llevarnos esa sensación de cielo, de emparrado, y esa parte inferior que nos lleva un poco a lo más matérico, las vides, el vino. Por último, nosotros llegamos a convencerles para que mantuviesen hasta la fachada antigua, ¿no? Se cambió un poco el nombre, al final fue Bodegas Binario, que queríamos nosotros mantener hasta incluso las bodegas antiguas, que lo rescatamos a base de quitar papeles y quitar capas. Pero la esencia, es verdad que la esencia de la bodega antigua se mantiene. Hicimos un cierre por fuera y se mantuvo rescatar esa esencia del lugar anterior, aunque el interior absolutamente, salvo las tinajas, sea todo nuevo, ¿no? Y por último vengo un poco a explicaros un poquito algunos detalles de algunos ítems que solemos utilizar, y algunos temas concretos que Marta pues lo va a explicar muchísimo más en detalle, que son invisibles y que nosotros solemos trabajar con ellos a la hora de crear el espacio, ¿no? Como veis, para nosotros es muy importante ese análisis previo y ese trabajo sobre la salud, pero también sobre qué emociones transmite. Cada uno de los elementos que diseñamos transmite emociones, porque nos está transmitiendo esa energía, ¿no? Ese campo electromagnético, que son los colores, pues cada color nos está transmitiendo a las personas una información. Los colores rojos pues te transmiten menos energía, pero son más cálidos. Pues que todo transmite, y también la cultura es importante, que nos transmite gran parte de las emociones, ¿no? Porque el rojo, para alguien que ha vivido y ha nacido en una cultura mediterránea, pues es diferente a alguien que está en Ulan Bator o donde esté, ¿no? Y entonces la cultura también influye en la manera en que nosotros nos hacemos ese constructo mental de esos campos electromagnéticos que nos llegan y que nosotros transformamos en nuestra idea de realidad, ¿no? Luego tenemos gran parte de ese sentir que hemos visto en el primer proyecto, esas percepciones sutiles que van un poco más allá de lo que os he estado explicando, pero que hay muchas otras energías que aparecen pues de las fallas, de las corrientes subterráneas. Por ejemplo, en todas las ábsides de todas las iglesias cristianas del medievo, sobre todo en las catedrales, tienes un gran número, entre 7 y 13 corrientes subterráneas que se cruzan en el ábside, generando una alteración energética mayor. Bueno, eso está más que demostrado, y aquí es donde se puede trabajar desde realizar una iglesia, desde crear un espacio donde necesitas una gran alteración energética, o un espacio donde tú vas a dormir y donde al revés lo que tú necesitas es un espacio lo más neutro posible y que esté lo menos alterado posible, ¿no? Tanto
por esas percepciones sutiles, por esos campos telúricos de la Tierra, campos cosmológicos o pues electricidad antropogénica, ¿no? Generada por el ser humano. Por ello nosotros yo creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? De todo lo que hacemos, de todas las decisiones que hacemos, resulta que hay una reacción por parte del usuario, por parte del que va a vivir en ese espacio, porque realmente lo que hacemos es un trabajo con las personas, ¿no? Al final el espacio está hecho para percibirse, para que la gente lo perciba. Si no hay personas, no interesa, ¿no? A nosotros el objeto en sí no nos interesa, sino nos interesa esas emociones, esas sensaciones que va a recibir el usuario. La naturaleza, el sol, la vegetación, las orientaciones, importantísimo, la relación de las horas de sol que recibimos al día. No es lo mismo estar en un sótano trabajando 8 horas al día que estar recibiendo la luz, sabiendo si está lloviendo, si no está lloviendo, oír la lluvia. La relación con la vegetación, ¿no? Esa relación que la vegetación te está reportando, porque tenemos esa necesidad, ¿no? De esa vinculación con la vegetación. La geometría, las proporciones, es algo que está dentro de la construcción en la naturaleza, y donde nosotros creemos que cuando algo está en armonía es cuando hay unas proporciones adecuadas, ¿no? No tiene que ser todo siempre la misma armonía, ¿no? No siempre tiene que ser todo ese phi y esa proporción áurea, ¿no? Hay en sitios, por ejemplo, en el primer proyecto donde tenemos ese cóctel bar. En un cóctel bar no necesitamos una armonía de una proporción phi, en donde nos da una relación tranquila, una relación con la naturaleza. Ahí lo que quieres es que la gente se divierta, se pase bien, estés activo. Pues vamos a una proporción mucho más alargada, donde nos genere un ritmo mucho más alto, ¿vale? Entonces es un poco trabajo, no es siempre llegar a un phi que de repente que parece que en la naturaleza casi todo tiene que ver con el phi, porque es una ley de crecimiento, pero en nuestros proyectos realmente lo que hay que entender es para qué queremos ese espacio, y entonces lo trabajamos con las medidas, lo trabajamos con las emociones. Y por último, para mí es lo más importante, porque si realmente hacemos todos estos elementos y todos estos trabajos, pero no lo hacemos con un amor que es en griego uno de los 4 tipos de amor, que es el ágape, que es ese amor no ya por los demás, por el cliente, que también, pero es un amor realmente a la verdad, ¿no? A que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, es lo que te llega a una verdad y a un proyecto y a un espacio y a un trabajo en el que realmente tenga sentido, ¿no? Y tiene sentido cuando lo haces de corazón, y cuando en todo el proceso y cada vez que te viene el cliente con una cosa y que sabes que está mal, pues le intentas convencer, le intentas comentar que va a ser mejor para él de una manera, de otra, hasta que realmente, ¿no? Tengo un proyecto que es viene a colación un poco, que es un proyecto de una vivienda unifamiliar, que no sé si tengo tiempo para hablar así 3 o 4 minutos. Esto no estaba previsto, pero bueno, es el directo. Y es bonito el que un cliente te viene, te muestra, te dice, oye, quiero hacer una casa, y es una parcela increíble, al norte de Madrid, 5.000 metros cuadrados, ves todo Madrid al fondo, bueno, una locura, ¿no? Y te llegan a la parcela y se suben a unas rocas, ¿no? Y dicen, aquí queremos la casa, ¿no? En las rocas. Y claro, la vivienda que les he hecho obviamente no está en las rocas, porque lo que a ellos les gustan son las rocas. Y entonces les dije, aquí en el proyecto donde trabajas es en potenciar las rocas, potenciar lo que a ellos les ha traído de esa vivienda, de ese espacio, para hacer su vivienda que tenga que ver, y esa vivienda dialoga precisamente con las rocas, ¿no? Además que había una falla geológica justo en las rocas, obviamente, pero bueno,
¿Qué pasa? Que llevo mucho tiempo, porque ya estamos terminando la obra, o sea que llevo fácil 2 o 3 años, que les comento que en esas rocas, en un espacio ahí y tal, pues ahí es donde tiene que estar una piscina, hacer una piscina biológica, tal, tal, ahí alrededor de las rocas, con unas encinas y demás. Y el cliente que no, que tiene que estar la piscina abajo, porque para mí va a ser mucho más fácil, que el lago de hormigón, que no sé qué. Y yo, pues bueno, si la quieres hacer abajo, pues hazla abajo. Oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es su casa, no le voy a obligar a hacerla arriba. Pero digo, pero que sepas que la piscina es arriba. O sea, yo no sé, pero la piscina tiene que ser arriba. Y el que vamos a hacer abajo, tal. Bueno, pues haciendo el proyecto, al final le dibujo la piscina abajo. Sí, que quieres la piscina aquí, pues yo te la hago aquí abajo, tal. Pero en los planos estaba la piscina abajo, pero también estaba arriba. O sea, la piscina no sale de arriba. Bueno, pues la obra sigue. Él se ha hecho él mismo la casa porque está haciendo de autoconstructor. Y cuando está muy avanzada la casa, me llega un día y me dice, Nacho, al final vas a tener razón. He estado moviendo las rocas de arriba y justo donde decías que ahí tenía que estar la piscina es donde no había rocas. Y digo, pues casualidad. Pero por algo dijimos que ahí tenían que estar la piscina, ¿no? Y al final va a hacer la piscina ahí donde las rocas, que es justo donde ellos querían estar. Estar en la piscina, en las rocas, viendo Madrid al fondo. Bueno, pues esa situación que es la idílica que ellos querían mantener, pues es la que hemos mantenido en el proyecto. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, qué bien, Ignacio. La verdad es que me ha encantado tu presentación. Además, bueno, yo creo que muestra muy bien y muy claro lo importante, ¿no?, de esta parte totalmente humana, ¿no?, que muchas veces nos hemos olvidado de ella y tanto necesitamos recuperar. Y realmente en nuestros proyectos también, o sea, damos mucho valor a estos aspectos porque al final es lo que hace que la persona se sienta a gusto en ese lugar, ¿no? Y yo también soy muy partidaria de decir, tú quieres la piscina ahí, vamos a hacerla ahí, porque al final es su casa y es su espacio y muchas veces a los diseñadores o arquitectos nos gustaría hacer los proyectos como a nosotros nos gustaría, pero no puede ser, ¿no? Y es una de las claves básicas para hacer personas para las personas que habitan ese lugar. Entonces, bueno, yo me voy a poner un poco el gorro más de técnica científica, porque de hecho, bueno, yo he estado muchos años en grandes corporaciones de moda, perfumería, creando espacios para vender, básicamente, o sea, con herramientas de neurociencia, retail marketing, creando espacios sobre todo para tiendas, pero también para eventos, ¿no?, para presentaciones, escenarios. Entonces, todo lo que es los espacios inmersivos ha sido clave para mí. Para prácticamente 18 años estuve en empresas grandes, internacionales, entonces aprendí mucho a ver cómo los humanos les impactaban cualquier estímulo del entorno, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que tenemos muchas herramientas para hacer decidir a las personas, o sea, para que las personas tomen decisiones que tú quieres realizar. Entonces, claro, cuando esto está en manos de grandes empresas, pues es muy potente, ¿no? Pero con el tiempo y después de estresarme mucho en esta vida, decidí parar, ¿no?, y utilizar todo este conocimiento para crear espacios saludables. Y bueno, y ahora también, pues cuando hablamos de espacios saludables, hablamos de espacios sostenibles, porque todo está conectado, ¿no? A veces nos pensamos que ahí está la naturaleza, ahí están las personas, ahí están las ciudades. No, estamos todos conectados, ¿no? Y realmente sí, bueno, gracias al COVID nos hemos dado cuenta bueno, pues que realmente tenemos que cuidar de nuestros entornos para que eso realmente al final, ¿no?, a largo plazo nos impacta directamente. Entonces, un poquito para resumir, ¿no?, el concepto de bienestar muchas veces, de hecho la OMS lo confirma, la salud no tiene que ver con la ausencia de enfermedad, sino tiene que ver mucho más con la parte socioeconómica, cultural, entorno, o sea, realmente
el Global Wellness Institute, que es como uno de las grandes organizaciones que ahora está moviendo muchísimo movimiento, sobre todo en el real estate en América, y está haciendo cambiar las reglas, ¿no? También con la certificación WELL, de qué es el bienestar, ¿no? Entonces, el bienestar integral no es la ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y de hecho, ellos dicen que nuestro estilo de vida nos impacta a un 80 o 90% de nuestra salud, pero bueno, la OMS dice que es un 70%, o sea que estamos un poco en la misma cantidad, ¿no? De hecho, ayer estuve en un workshop todo el día aquí en Madrid para ayudar a hospitales y directivos de médicos a crear espacios médicos mucho más saludables de los que tenemos ahora. Y había una frase que me encantó que decía de un doctor que decía que la salud está más vinculada fuera de los hospitales que dentro de los hospitales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la salud médica es un porcentaje muy pequeño de cómo nos impacta, ¿no? A nosotros. Entonces, tenemos muchas herramientas en nuestras manos que puede hacernos cambiar en cómo vivimos y nuestra calidad de vida directamente. Entonces, el bienestar integral, esto es una gráfica del Global Wellness Institute, tiene que ver con todos estos factores, tanto a nivel físico, mental, emocional, pero también a nivel espiritual, a nivel ambiental y a nivel social. O sea, somos seres sociales, necesitamos conectar entre nosotros, o sea, dependemos los unos de los otros, nos tenemos que ayudar, nos tenemos que reconectar de alguna forma, ¿no? Que es todo lo contrario que muchos grandes gobiernos están intentando, pero somos muy poderosos todos juntos, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante hacer este tipo de charlas para compartir conocimiento, ¿no? No sé si conocéis este concepto, el del One Health, que también viene de la OMS, que está confirmando que realmente la salud de todos los seres vivos de este planeta están conectados. O sea, nosotros dependemos de nuestro entorno, nuestro ambiente, de las personas, de las plantas y los animales. Si las plantas no están en buen estado, nosotros lo vamos a sufrir también, ¿no? Y por eso también, pues bueno, he puesto ahí el loguito de la Agenda 2030, porque realmente, bueno, se está haciendo un esfuerzo, sobre todo en Europa, yo creo, ¿no? En cómo todos estos elementos tienen que ir integrados en cualquier proyecto que estemos realizando, ¿no? Ya sea diseñadores, arquitectos, Nadia con su showroom, todos los clientes, ¿no? Como Sona Arauco, ¿no? O sea, todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Que también lo comentaba Ignacio, es una responsabilidad de todos, ¿no? Y tiene, de hecho, no sé si sale por aquí, pero el Parlamento Europeo dice que el 80% del impacto ambiental de cualquier producto, servicio o espacio depende del proceso de diseño. O sea, el proceso de diseño es clave para cualquier impacto que tenga nuestro producto, espacio o servicio. Entonces, tenemos que integrar todas estas estrategias sostenibles desde el minuto 1, ¿no? Incluso educando a nuestros clientes, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha poca educación actualmente. O sea, yo no conozco muchas escuelas que estén ya integrando toda esta información, es más, por másters, por posgrados, ¿no? o cursos que estamos haciendo todos ahí frenéticamente para ponernos al día, y esto tendría que estar ya a la orden del día en cualquier escuela. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando hablamos de salud, ese valor invisible, de hecho, Nadia, me gustó mucho una frase que pusiste para presentar esta charla, que era: transformamos espacios en experiencias, ¿no? O sea, realmente al final lo que nos interesa es la experiencia de la persona que tiene de ese espacio. Y yo añado que yo lo que hago es bajar esa experiencia a la evidencia, ¿no? O sea, tenemos muchas herramientas, tenemos mucha información, muchos protocolos que ya están existiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, la
el protocolo de la Baubiology, de la bioconstrucción, existe desde hace 30 años. O sea, desde la bioconstrucción ya hay un protocolo de cómo medir un espacio salubre. Entonces, hay muchas herramientas ya que tenemos que actualizar, que de hecho la de bioconstrucción se ha actualizado este agosto, este año, pero hay muchas herramientas que podemos usar, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es utilizar estas disciplinas normativas de salud que ya existen y las alineamos con protocolos de instituciones y organizaciones muy de renombre a nivel internacional, y nos basamos con evidencia, pero también con experiencia, ¿no? O sea, para mí la evidencia es la parte objetiva, ¿no? De yo puedo medir algo, y de hecho hoy os he traído aquí al señor medidor del aire, para que veáis que es muy sencillo. O sea, tenemos muchas herramientas actualmente, ¿no? Entonces, de forma objetiva, por evidencia, podemos medir muchas cosas, y de forma subjetiva tenemos muchas herramientas para cuestionar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está sintiendo aquel cliente, aquel usuario, aquel señor del mantenimiento que tiene muchísima información que nosotros necesitamos saber, ¿no? Para diseñar un espacio. Entonces, bueno, estas son algunas de las organizaciones que usamos muchas más, pero pues estaríamos hablando de la OMS, del Código Técnico de Edificación, que tiene su apartado de salubridad, el Levels, que también es europeo, el Instituto Español de Bioconstrucción, el WELL, bueno, supongo que si estáis dentro del entorno del sector los conocéis a todos, ¿no? El LEED, BREEAM, WELL, y si no, luego lo comentamos. Luego el Instituto de Investigación contra el Cáncer, que también ha hecho muy buen trabajo, la European Academy for Environmental Medicine, y cómo no, pues bueno, también nos tenemos que sumar a esa agenda, ¿no? que ha hecho una gran labor de poner las cosas en orden y poner una serie de normativas. Entonces, básicamente, estas son herramientas que nosotros usamos prácticamente en todos los proyectos, desde estrategias de edificios saludables, que tienen que ver con la parte más objetiva, ¿no? De medir, tengo un resultado, mido, tengo un resultado, tengo un dato, ¿qué hago con esto, ¿no? ¿Lo voy a cambiar? ¿Cómo lo cambio? Etcétera. Luego, desde la neurociencia y la psicología ambiental, que es algo que también a mí me fascina, como buena humana, y de hecho actualmente bueno, estoy haciendo algunas investigaciones, ¿no? Con cuestionarios, cada vez más integro más la parte de hacer focus groups o de hacer cuestionarios de psicología ambiental para sacar esa información perceptiva, ¿no? Cada uno somos totalmente diferentes, tenemos diferentes necesidades, y si podemos agrupar toda esta información de valor, es que tenemos mucha información con la que trabajar para crear espacios. Y cómo no, pues la tecnología avanzada, que es, bueno, pues tenemos muchas herramientas actualmente, tenemos muchos productos nuevos que nos ayudan como estos elementos de medición. Luego también estamos haciendo, por ejemplo, ahora actualmente estamos haciendo un proyecto con Ambit, y de hecho hicimos ya otro aquí abajo con Gancedo y Pilma, en los entornos de mobiliario de alta gama, y estuvimos midiendo los espacios con inteligencia artificial para medir todo el impacto cognitivo y emocional de las personas que entraban en la tienda, y luego hicimos una medición objetiva con una medición ambiental para saber cómo estaba impactando aquel espacio. Entonces, cuando unes toda esta información, pues no os podéis imaginar lo que se puede ahorrar esa marca, empresa, organización, a la hora de tomar decisiones de cambios, de reformas en aquellas tiendas, porque de hecho no tocamos nada, o sea, no hicimos ninguna reforma, solo hicimos algunos cambios dentro de la tienda, y al cabo de 2 meses ya tenían resultados mucho mejores, ¿no? Entonces, sin tocar nada, sin hacer una reforma. Entonces, realmente yo creo que la clave aquí es medir esa calidad ambiental, ¿no? Y ese impacto cognitivo-emocional, para luego tomar decisiones a corto, medio, largo plazo, porque sí, habían cosas que se tenían que cambiar a largo plazo, pero haces un plan de acción, ¿no? Y un plan de mejora a 3 fases, ¿no? Entonces,
Claro, cuando tienes esta mirada desde lo invisible, te ayuda a obtener resultados mucho más rápidos, ¿vale? Y mucho más eficaces, ¿no? Es de ir directo a donde duele, ¿no? Y te estás ahorrando mucho dinero en ese tipo de acciones. Entonces, este es un poco con los indicadores que nosotros trabajamos en las mediciones ambientales. En lugar de hablar de KPIs, hablamos de HPIs, ¿no? Health Performance Indicators. Estos indicadores de salud podríamos hacer una masterclass de cada uno de ellos porque son muchos aspectos, pero de hecho, teniendo en cuenta estos protocolos de los que os he hablado, que son todos estos de aquí, pues bueno, los podemos medir con un equipo profesional con mucha experiencia y pues bueno, medimos sobre todo el primero de todos, la calidad del aire. O sea, de hecho, en un día consumimos 1 kilogramo de comida, 2 litros de agua y 10.500 litros de aire. O sea, podemos estar días sin comer, podemos estar semanas sin comer, días sin beber, pero ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? O sea, nos olvidamos realmente que el gran kit de la cuestión es el tema del aire y es algo que descuidamos sobre todo en las ciudades, ¿no? La contaminación del aire es algo que es... Bueno, yo diría que es uno de los aspectos que tendríamos que tener más en cuenta. Y los expertos, ¿no? Como Ignacio y yo, en crear espacios saludables, sabemos perfectamente cómo cambiar esa calidad ambiental interior, ¿no? O sea, de hecho, el 80% de la calidad ambiental de un aire se decide con la envolvente del espacio. Estamos hablando de revocos, de pinturas, de muebles, acabados... tejidos, o sea, con todo esto estamos decidiendo qué calidad de aire estás respirando ahora mismo. Entonces, después del aire, pues bueno, hablamos de confort higrotérmico, la temperatura y la humedad, la calidad lumínica también es algo muy importante, el espectro de color, el parpadeo, el confort acústico. ¿Quién no ha estado en un restaurante? De hecho, cuando he visto uno de tus proyectos he pensado... ¿Cómo va a ser la acústica aquí, no? Porque los materiales definen prácticamente la acústica, ¿no? de un espacio. Bueno, y las formas también, ¿no? Pero con los materiales podemos hacer cambios milagrosos, yo diría. Sobre todo los restaurantes, por favor. Es como... Y bueno, es que los colegios... Claro, y fatal. Bueno, porque no se tiene en cuenta y la persona que está ahí escuchando ya no pone atención, sale con dolor de cabeza, o sea, es algo invisible que no le estamos prestando atención y es clave para tener una experiencia confortable, ¿no? del lugar. El electroclima y radiaciones también, que es un tema... Bueno, a mí me fascina porque, de hecho, suerte que no he puesto la slide del campo, del espectro electromagnético porque he empezado muchas presentaciones con esa gráfica porque, bueno, vemos una ínfima parte de la realidad y está comprobadísimo por todos los científicos y, de hecho, prestamos mucha importancia y foco en lo que vemos, pero no en lo que no vemos, que es donde realmente nos impacta directamente con las radiaciones ionizantes, que no voy a hablar mucho de esto, pero bueno, con el impacto de las radiaciones naturales es el que nos impacta más, porque, o sea, tiene un impacto subatómico. Entonces, tiene que ver con los rayos X y tal. Entonces, las radiaciones, yo siempre digo que depende de la dosis, ¿no? Nos pueden curar, pero también nos pueden matar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese impacto natural, o sea, no todo lo que viene de la naturaleza es sano. Entonces, bueno, tenemos que vigilar las dosis, ¿no? que tenemos. Entonces, bueno, luego la nutrición, acceso a agua y comida saludable, ¿no? Que también es algo que tenemos que tener en cuenta, la seguridad y accesibilidad, el famoso wayfinding, ¿no? O sea, como la capacidad de orientarme en los espacios y saber qué hora es, si está lloviendo, si hace sol o no, ¿no?
y la conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, a nivel visual también sabemos todos y hay 1000 papers ya confirmados de que la naturaleza nos hace bien y todos tenemos la necesidad de tener una ventana con vistas, ¿no? Y ver pues naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta, ¿no? O sea, el diseño saludable a todos los aspectos, ¿no? O sea, nos ayuda a mejorar la productividad, la eficiencia, la rentabilidad de los espacios. O sea, de hecho, cuando estamos midiendo el aire y las ventilaciones, la temperatura y la humedad, pues podemos hacer un cambio completamente para ahorrar en un espacio, por ejemplo, cuando hemos llegado, ¿no? La calefacción central. O sea, ¿qué sentido tiene una calefacción central cuando hace un día con sol y podemos abrir las ventanas, ¿no? O sea, realmente ahí podemos mejorar mucho la sostenibilidad y la eficiencia de un espacio. Incrementar la satisfacción y el compromiso de usuarios y organizaciones, y establecer pues, una diferenciación de marca, ¿no? De los valores para confirmar que eres una organización responsable que tiene en cuenta toda la parte humana y sostenible, ¿no? de tu organización. Y de hecho hay números que, bueno, los espacios saludables mejoran un 78%, podéis ver todo esto en mi web también, mejoran un 78% la productividad, reducen un 40% el absentismo, ¿vale? O sea, las empresas ahora lo único que miran es cuánto las personas no están ausentes en el trabajo. O sea, que las personas están enfermando en espacios de trabajo que no son salubres. Luego el tema de la rotación, o sea, mejora un 60% la rotación y un 65% la recomendación, perdona. O sea, una persona que está a gusto en un espacio de trabajo, pues lo va a recomendar. Y bueno, y aquí tenéis un poquito mi información, si queréis más detalles de todo esto. Actualmente, pues bueno, estoy haciendo sobre todo proyectos de retail, proyectos de healthcare, de salud en hospitales y clínicas. De hecho, he hecho alguna escuela también, porque, bueno, me acuerdo en Barcelona una directora de una escuela que me dijo, Marta, yo quiero que mires cómo está esta escuela, porque yo siento que esto no va bien y los niños están muy alterados, y hicimos un estudio, además porque ella se quería cambiar de despacho y tenía todos los routers y todos los cuadros de electricidad ahí detrás, y ella no sabía por qué, pero ella sentía que ahí no estaría bien. Entonces, pues bueno, hizo un estudio y la verdad que, bueno, o sea, salió encantada, y al final cuando ves que hay una metodología, ¿no? Hay un protocolo y que no es nuevo, que esto es muy antiguo. De hecho, la bioconstrucción lleva mucho tiempo en esto, ¿no? Entonces, bueno, y ahora Well pues ha verificado, ¿no? que bueno, hay una cantidad de personas con mucho poder detrás de estas certificaciones, porque saben que es el futuro, ¿no? Pero os tengo que decir que Well no mide nada de los campos electromagnéticos. O sea, Well no está midiendo ni la toma a tierra de los edificios para verificar que son saludables, y es un tema de seguridad. O sea, hay que cruzar información, hay que cruzar protocolos, y esto lo haces cuando tienes el conocimiento, ¿no? De cómo funciona todo esto, de haber trabajado con médicos, de haber trabajado con expertos en construcción, en diagnosis, en ingeniería técnica. Entonces, bueno, es cruzar toda esta información y crear tu propio protocolo, bueno, porque sabes que funciona y realmente tenemos herramientas para hacer cambios muy rápidos. Y yo creo que tenemos que empezar a cambiar el chip y ver los espacios desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar mucho más sensible, mucho más responsable y mucho más humano. Y espero que os haya parecido interesante. Luego lo hablamos, si queréis hacer algunas preguntas. Bueno, soy Teresa Font, soy del Departamento de Prescripción de Zona de Arauco. Somos fabricantes de paneles decorativos.
Nuestra empresa es la unión de dos empresas, Sona Industria, que es la fundadora, uno de los principales grupos económicos portugueses, y Arauco, que es uno de los mayores proveedores mundiales de productos forestales. Os voy a dar así alguna información de tal. Pues bueno, estamos en 9 países, distribuimos a 68, tenemos distintas fábricas. Y aquí voy a hilar un poco con el tema de la naturaleza y demás. Tampoco voy a andar explicando todo lo que tenemos, ¿no? Pero quiero que sintáis un poco lo que es... A ver, si lo doy aquí. Ay. Disfrutar de su esencia en constante evolución. Nos recupera las formas atemporales de la naturaleza. Nos recuerda que el diseño auténtico y consciente nos regala nuestros momentos más preciados. Apostamos por lugares donde las texturas, los colores y las emociones confluyan con soluciones sostenibles que nos permitan contar durante mucho tiempo las historias que surgen en nuestra imaginación. La creatividad, las emociones y la conciencia se alían para desvelar una nueva forma de transformar los espacios. Innovus revoluciona el diseño. Con superficies inspiradas en la naturaleza, surgen decorativos nuevos y originales. Maderas suaves y orgánicas. Fantasías únicas con detalles intensos y unicolores versátiles que darán rienda suelta a la creatividad. Las ideas son las historias que alimentan nuestra inspiración. Darles forma es nuestro objetivo. Damos formas a ideas que inspiran. Innovus, matching our nature. Vale, con este vídeo lo que he intentado es un poco hilar lo que son las sensaciones que nosotros con nuestras texturas intentamos trasladar a las personas que lo va a tocar o que lo va a ver, que es esa parte invisible de la que estábamos hablando, ¿no? Hilo también con el tema de la sostenibilidad. Nosotros trabajamos muchísimo con el tema de la bioeconomía circular. Os explico un poco esto y luego os paso el material que nosotros fabricamos. Sí que es verdad que cuando hablas de troncos, de bosque y demás, pues piensas como que vamos a devastar toda la naturaleza. Tenemos, es una industria maderera, con lo cual estamos reciclando constantemente. Nosotros tenemos nuestros aserraderos, pasa al diseño de los productos y fabricamos la producción industrial de los tableros derivados de la madera, que es decir, que son pues estos materiales, ¿no? Fabricamos melaminas en base aglomerado y MDF, hidrófugo e ignífugo. Os lo voy a pasar. Os lo paso para que lo vayáis echando un vistacillo. Están teñidos de verde y de rojo. Gracias. Para que... Sí, este y este. Y este. Eso es. Eso es un aglomerado y un MDF. Unos melaminizados y otros son crudos. Entonces, pues nosotros producimos ese material. Ese material viene en los estudios de arquitectura, carpintero y demás, y lo transforma en soluciones en mobiliario, revestimientos de paredes, de techos, todo tipo de cosas que podáis plantearos. Ese mobiliario terminas cansado de verlo y lo tiras. Y nosotros volvemos otra vez a la carga, lo recogemos, lo trituramos. Eso va pasando por determinados procesos, quitamos las piedras, los cristales, los tornillitos, es un proceso además muy sucio y muy tedioso y entra otra vez en el reciclaje, con lo cual pasa otra vez a la producción industrial de esos tableros de madera. Con esto lo que intentamos es no destruir o sobre todo reciclar. Ay, aquí.
Con este reciclaje lo que conseguimos es tener un 75% de cantidad de madera reciclada en todos nuestros materiales. Hilo con lo que has comentado del tema del aire, que he dicho, digo, que me viene esto además. Por cada tonelada de madera que se fabrica, no solo no se emite a la atmósfera, sino que hay 2 toneladas de CO2 que absorbemos, a diferencia de otros materiales como el cemento, el hierro y el aluminio, con lo cual si sumas el porcentaje de material que reciclamos y la parte de las toneladas de CO2 que absorbemos, pues somos un producto la mar de sostenible. ¿Qué ofrecemos? Aquí lo que vamos a hacer es sobre todo un ejercicio para que sea como más práctico todo, para que podamos sentir esa parte invisible que... Sí, bueno, no os preocupéis, y sobre todo que no os levantéis. El tema de la madera, ¿no? Que podáis tocar la textura, que cerréis los ojos y que podáis sentir eso que estábamos hablando, esa naturaleza, esa sintonía y ese bienestar o relajación que te puede evocar ese poro sincronizado o esa frescura, ¿no? Esa en la parte de las maderas. Bueno, pues luego os voy a enseñar algunos proyectos. Luego tenemos otra parte que es el tema de nosotros le llamamos fantasías. Bueno, pues lo que son los pétreos, cementosos, para que podáis ir tocando, para que cuando tú ves estos diseños, estas texturas, lo que esperas es sentir algo frío, algo que cuando tocas que se te quede esa sensación como de arenita, de polvillo, pues eso es lo que buscamos y creo que lo conseguimos para que podáis plantear en vuestros proyectos pues distintas sensaciones. Aquí, bueno, pues he puesto algunos proyectos o mood boards para que podáis ver lo bien que combinan lo que son los pétreos con distintos materiales de madera y en las aplicaciones que tenemos, pues paredes, revestimientos de pared tipo cabeceros, cocinas. Y os traigo así un poquito, pues por ejemplo las sensaciones, ¿no? La sensación de limpieza, de bienestar, de tranquilidad mental que te puede traer una madera con una tonalidad un poquito más clara. La sensación más rústica que puedes tener para unas barras, pues por ejemplo lo que habíais dicho antes de temas de vinos. Y bueno, os he planteado aquí un poquito de la sobriedad a la hora de plantear un espacio de oficinas. Y bueno, pues lo que podáis coger ideas y bueno, pues plantear distintas acciones o distintos espacios. Esto es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla a los tres. Creo que ha sido súper interesante. Estoy muy contenta con haberla podido hacer y transmitir toda esta información y compartirla. Y quiero creer que después de una charla tan interesante hoy habrá alguna pregunta, ¿no? ¿Alguien se anima con la primera pregunta? Esto también vale, preguntas entre ustedes, pero aquí tenemos, le paso el micrófono a ella primero. Bueno, enhorabuena a los tres por la presentación, me ha parecido súper interesante. Bueno, yo realmente soy interiorista, pero ha dado la casualidad que fui a ver, me preocupaba mucho el tema en mis proyectos de la iluminación, porque me parece algo tan complicado. O sea, yo por ejemplo cuando voy a una tienda, enseguida lo primero que me da la sensación, bien o mal, es la luz. Yo cuando entro a una tienda triste, o sea, es que no me dan ganas ni de comprar, ¿no? Es un poco, pues salir, tenía un cliente que en un hotel, que cada vez que entraba al hotel, horroroso. O sea, el hotel, y ya le convencí, digo, por favor, pon una luz en condiciones. Fui a una empresa que conozco hace muchos años, que se llama Maycom, y allí hablando con él, me captaron como comercial. O sea,
Entonces, a mí me gustaría, sobre todo Marta contigo, hablar del tema de la iluminación, cómo influye en los proyectos. Yo creo que la gente todavía no está muy concienciada con el tema de la luz, porque al final es lo que más se ve dentro de lo invisible, ¿no? Entiendo que... Bueno, es que vemos gracias a la luz. Por eso, pero que dentro de todo lo que es invisible, lo que, como ha dicho él, ¿no? La luz natural, tal. A mí, por ejemplo, más que los colores es lo que más me influye cuando entro a una casa o no, un espacio. Entonces, sí que desde esa parte, ¿cómo podríamos educar? Porque creo que es la palabra, y a mí luego me gustaría hablar contigo a ver cómo podíamos colaborar en este sentido como empresa, porque quería saber cómo educar a los clientes, sobre todo, para que fueran conscientes del tema de la luz, que a mí es el gremio que me interesa. Pues mira, te voy a poner un ejemplo fantástico, porque además es que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que muchas veces la luz es lo último, ¿no? Sí. Ah, pero que tenemos que poner, venga, compramos lámparas, ¿no? Y es como, no, o sea, y te voy a poner un ejemplo buenísimo porque, de hecho, ayer, ¿no? Estaba poniendo como un caso real una clínica oftalmológica que he diseñado en México. Y precisamente fue muy curioso porque con esa idea, ¿no? De obtener primero la información del usuario y de la doctora, ¿no? En ese caso, o sea, yo lo que hago primero es, necesito información del usuario y del equipo, ¿no? que vive en ese espacio, para saber qué es lo más importante para ellos, que son las personas que habitan ese lugar. Entonces, hicimos un cuestionario de psicología ambiental a todos los clientes de la doctora. Entonces, maravillosamente en positivo, claro, uno de los aspectos que la mayoría dijo, primero de todo, que el usuario se sintió muy valorado, o sea, y lo dijo a la doctora, de que estaban teniendo en cuenta su participación y su feedback en el proceso de diseño, que esto ya te estás poniendo al cliente, o sea, a tu favor. Y luego, precisamente uno de los factores que todos decían que tuviéramos muy en cuenta fue la iluminación, porque cualquier persona que va a una oftalmóloga va a salir con las pupilas dilatadas. Entonces, y es gente muy sensible a nivel visual. Entonces, ahí ya, o sea, es que para mí no tuve que negociar nada, porque para ellos realmente pues, fue un sí o sí hacer un proyecto de iluminación, y se hizo en paralelo con el proyecto de diseño. Entonces, bueno, como diseñadores, ¿no? Y como piezas clave del cambio, ¿no? en el cliente, tenemos que buscar herramientas, ¿no? Y estrategias para llevárnoslo a, pues como hizo Ignacio, que por lo que veo tiene mucha paciencia, ¿no? Con el tema de la piscina de tu cliente. O sea, él persistió, ¿no? Y él seguía ofreciéndole aquella opción, ¿no? De, vale, tú la quieres aquí, vale, pero yo te la ofrezco, ¿sabes? Te voy a poner más esfuerzo, porque esto también tenemos que tenerlo claro. O sea, cuando queremos ofrecer un proyecto y un producto más adaptado o mejor, tenemos que poner más esfuerzo. O sea, todos sabemos cómo trabajar menos, ¿no? Pero si nos apasiona lo que hacemos, o sea, ponemos ahí más energía y R que R, ¿sabes? Como si tienes que hacer 2 reuniones más con él para convencerle, ¿no? Que sigue la consigue. Es así, es así. Y un curso de persuasión. Claro. Total. Claro, bueno, tienes que ser comercial, creativo, todo. De todo, de todo. Se me ocurre... Tener cuidado, porque hay veces la persuasión te pasas de largo. Y el cliente al final dice, mira, sí, por pesado. Y luego el cliente no está contento, no está a gusto. Porque hay veces que nosotros creemos que el cliente es lo que quiere y al final no. Y hay alguna vez que me ha pasado que dices, pues es que es verdad, es que el cliente no se siente tan identificado con este elemento que hemos diseñado o lo que sea. Y después creo que teníamos que haberle, en ese caso, haberle hecho un poco más caso, haber entendido más el por qué él quiere eso, ¿no? Claro, interpretar bien la necesidad con el criterio estético que uno tiene que interpretar. Justo. Pero ¿cómo haces, por ejemplo, el hilo conductor? Perdón. ¿Cómo haces para lograr el hilo conductor de las emociones del espacio, las de la persona y las tuyas? Esa es una tarea. ¿Contesto yo?
Pues mira, primero es... yo en el estudio siempre estamos hablando de que no es mi proyecto, ni es su proyecto, ni es el proyecto del otro, porque nosotros lo hacemos colaborativamente, no hacemos que cada uno se encargue de un proyecto y ya está, sino que como que lo vamos cambiando, se va metiendo en el proyecto, en el proceso. Por eso tenemos un procedimiento de realizarlo, ¿no? Bastante claro para poder entrar diferentes personas. En eso, la despersonalización del diseñador, sobre todo en los primeros momentos, es clave precisamente para no hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que el cliente necesita y hacer el mejor espacio que el cliente está buscando, ¿no? Entonces, si nosotros nos metemos en esa coctelera que ya de por sí ya tiene muchos elementos, si encima dices, no, es que a mí las lentejas me gustan hechas o la tortilla muy poco hecha, pero si es que al cliente le gusta la tortilla muy hecha, ¿sabes? Si es que es así, si es que es muy simple. Dices, lo primero que tienes que hacer es, oye, ¿cómo quieres la tortilla? Tú, no yo, que a mí me gusta muy poco hecha, pero si es que es a ti. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego, a la hora de hacer la tortilla, tú le coges y le dices, está muy hecha, pero le voy a dejar un poquito jugosita por dentro. Y le vas y el hombre va a coger y dice, ¡jo, pero está buenísima! Tal, un poquito demasiado, un poco hecha, pero oye, qué cosa más rica, tal, no sé qué tenía. ¿Por qué? Porque el dejarla jugosa le ha dado la posibilidad de darle una serie de matices que con una tortilla muy hecha, pues los has matado. ¿Vale? Entonces, es jugar un poquito a hacer lo que él quiere, darle, pero tienes que poder ir tirando un poquito del hilo, dándole una serie de elementos, con la iluminación fundamental. Nosotros intentamos, prácticamente lo primero casi que hacemos es el proyecto, con el proyecto de iluminación, y casi siempre estamos presentando el anteproyecto y el proyecto básico con el proyecto de iluminación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que veas lo que nosotros queremos que veas. De nada vale entregar un render muy bonito tal si la iluminación del render está equivocada, porque es que te va a dar igual, ¿no? Entonces sí que creemos que la iluminación es un 30%, un 40% del proyecto, directamente. En interiorismo... Una cuestión sobre eso, no quiero ser pesada. El tema, por ejemplo, en oficina, nosotros cuando hacemos proyecto, sí que estamos como más obligados a ciertos parámetros porque nos exigen, pero es solo como en oficina. Luego el resto de, a lo mejor, vivienda, restaurantes, es como más libre, ¿no? Entonces sí que me parece interesante, a la hora de nosotros vender proyectos, incluir tu cuestionario, por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre. Sí. Bueno, es integrar este tipo Sí. el proceso, cambiar el proceso de diseño para realmente conseguir que el impacto del entorno sea mucho más holístico, ¿no? Vale, pues a mí me queda todo claro. Gracias. Ahora mismo en viviendas lo tienes muy fácil para entrar en iluminación, porque ciclos circadianos, temperaturas de color, la luz azul, o sea, tienes un montón de elementos donde puedes decirle, oye, mira, es que esto hay que trabajarlo, si quieres para tu bienestar y para que vivas mejor, pues ahora mismo tenemos tecnología como para poder utilizar esa tecnología que ya existe, ¿no? Y material también depende mucho, como en todo. El buen material no tiene nada que ver con el material mediocre, a la hora de cuánto tiempo estás en casa, qué vida llevas, o sea, es un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos entrar en un debate infinito. Buenos días, soy Marisa Serrano de la constructora MJ y estáis hablando del sentir del cliente, del sentir de vuestro, pero a la hora de buscar la ejecución, ¿buscáis también el sentir de la constructora? ¿Os lo encontráis? Me refiero a esto porque nosotros desde AMJ hacemos un trabajo muy importante. Nuestros, pues los fundadores en eso han hecho un trabajo impresionante y todo el equipo, arquitectos, aparejadores, estamos en esa sintonía. Pero sí nos hemos encontrado que muchos clientes, muchos colaboradores como vosotros, nos han transmitido que no tienen ese sentir de una constructora, ¿no? Nosotros hacemos una labor ahí muy importante antes incluso de hacer el proyecto, antes de hacer un presupuesto. ¿Os lo encontráis en las constructoras? Os doy tarjetas luego, ¿vale? Ahora te lo doy. Porque vamos, o sea, yo creo que, bueno, no sé si... Sí. No, yo creo que hay una parte de
falta mucha educación, ¿no? Y hay mucho greenwashing también, ¿no? Todo el mundo habla de que es sostenible y es saludable y realmente pues cuando rascas un poquito ves, ¿no? Quién lleva tiempo con esto, quién acaba de llegar, la formación, ¿no? Y a mí yo tengo muchos problemas, para encontrar profesionales que entiendan de lo que estoy hablando, constructoras que entiendan de lo que estoy hablando y clientes, ¿no? Que realmente tengan la capacidad de entender cómo afecta todo esto, ¿no? O sea que no. De hecho, hicimos un proyecto hace creo que 3 años con una constructora, no diré ni nombres ni sitios ni nada, que querían crear una residencia con todo este concepto de bienestar y wellness, ¿no? Porque ahora es lo que se lleva, ¿no? Entonces, claro, ellos querían mucha información y querían presentar, ¿no?, este proyecto como novedad, pero más desde el marketing. Al final, desde dentro no querían ser totalmente responsables de cómo iba a afectar todo eso, ¿no? Y no querían aplicar todos los protocolos y las estrategias de edificios saludables. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay mucho recorrido por hacer, o sea que... Pero no querrían aplicar eso por tema de precios. No, era porque no tenían conocimiento. O sea, de precios, al final estamos hablando de una inversión que a largo plazo es más barato. No existe una formación, perdón. Hay constructoras que no están formadas. Nosotros estamos continuamente formándonos en producto, en todo. Porque es que nosotros tenemos sí que nos, dar soluciones nosotros con los sí precios que nos estáis marcando. De cambio de material, por eso mismo, porque a lo mejor no están formadas como vosotros, y entonces sí que se hace un proyecto, se estudia el material, la sostenibilidad, todo, certificaciones y demás, y cuando llega a la parte constructiva se echan cuentas y se dicen para atrás, esto ya no. Entonces es todo un trabajo que tú has hecho que al final ha servido, porque al final el tiempo no está perdido nunca, pero no se va a llevar a cabo. Se buscan otras opciones más baratas, menos sostenibles, y al final el proyecto pues se te queda como pobre. Sí, como triste, y dices, bueno, todo esto que iba a pasar, ¿dónde ha quedado? Por eso tiene que ser lo que se lleva, que es lo sostenible, sino que es el camino. Eso porque es. Si no, nosotros mismos también estamos reafirmando algo que queda ahí. Nos falta concienciación a todos y llegar al final. Es un rótulo que lo que se lleva a veces te marca de una manera, sino es el camino al que hay que ir, ¿no? Eso es. Con respecto también a... Ya que tengo el micro en la mano, voy a aprovechar. Hola, buenas, me llamo Lourdes, tiro los bolis, soy interiorista y nada, bueno, pues soy amiga de la casa, ya he venido a muchas charlas y tal, me encanta venir aquí porque el ambiente es súper bueno, se habla de ideas, hay como, bueno, todo lo que habéis comentado hoy me parece súper interesante, súper importante y que creo que es un síntoma general de la actualmente en todas las generaciones, no hablemos ya de la esfera política, de las esferas públicas, de tal, que se nos está olvidando sentir. Y en muchos ámbitos hablas de estos temas y es como tonterías, ¿no? Tonterías, cuando es lo más importante de la vida, porque te da pie a luego poder ser más creativo, poder dar lugar a productos interesantes, a diseños realmente útiles, ¿no? Para el cliente, para la persona que los está solicitando. Entonces, en ese aspecto, genial el poder compartir un ratito de charla con personas que valoramos, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, pues dicho este comentario, voy con la pregunta. Bueno, me parece muy interesante todo lo que habéis hablado del proceso creativo, todo lo que hay antes de ponerte a dibujar un proyecto, ¿no? Que realmente que es la base, son los cimientos
de lo que va a ser luego. No te puedes sentar a dibujar sin haber reflexionado un poco, ¿no? O sea, entonces, ¿qué opináis de la inteligencia artificial como herramienta que se está un poco se está empezando a utilizar mucho para dar soluciones rápidas a los proyectos? O sea, ¿dónde queda toda ese pensamiento, me voy acercando a lo que quiero, pero con una reflexión, con una investigación, ¿no? Yo voy a contestar muy rápido porque prácticamente de inteligencia artificial no sé nada y entonces va a ser muy rápido mi respuesta. Mira, si la inteligencia artificial crea y puede generar ese resultado final rápidamente, resulta que hace el trabajo de la gente y de los profesionales, que me he encontrado con muchos, que llegas, le pides un trabajo, te hacen un boceto rápido para decirte esto va a ser así y va a ser así hasta el final de la obra. Para eso pues no está mal la inteligencia artificial, porque resulta que te lo va a hacer y seguramente mejor que esa persona, ¿no? Entonces, por ahí, mira, pues ese tipo de trabajos te lo hará la inteligencia artificial más rápido y más fácil. Cuando trabajas con una reflexión anterior a realizar el diseño, nosotros hacemos un análisis muy en profundidad, metemos en la coctelera que se llama, ¿no? Metemos en una coctelera, venga, ¿qué inputs? Venga, más inputs de esto, lo otro, la orientación, no sé qué, el sol, no sé qué, y vas metiendo un montón de cosas hasta que resulta que empieza de ahí a emerger los conceptos fundamentales del proyecto y desde ahí las estrategias generales del proyecto y todavía no sabes cómo va a ser el elemento. Entonces, muchas veces a mí me preguntan, oye, venga, pues hazme un borrador tal, a ver si me gusta el diseño y tal. Y te digo, no, porque te estoy dando todo mi trabajo. O sea, para que yo llegue al borrador final de cómo va a ser, pues a lo mejor me he tirado 3 semanas trabajando. Eso sí que es trabajo invisible que no entiende nadie. O sea, hay que hacer otro fórum para explicarle a la gente lo que es ese trabajo invisible, que nadie se imagina que hay detrás de un proyecto. Las horas echadas, o sea, el trabajar en el lado oscuro. Bueno, esto ya es que es terapia. ¡Por favor! No, o sea... Pero bueno, lo que termino ya para responderte la respuesta es que si en ese proceso te ayuda la inteligencia artificial a que en esa coctelera seas mucho más objetivo y llegues a unos... y encima que además la gente o los clientes te acepten mucho más esas decisiones, pues bienvenida sea. Bienvenida sea, si es una herramienta. Si es un elemento que lo único que te hace es, te hago el proyectito muy rápido y le digo, oye, pues ¿cómo quiero la casa? 2 habitaciones, no sé qué, tal, a 2 aguas porque me gusta, he visto esto en Pinterest y no sé qué, no sé cuántos. Pues mira, chico, pues ya está, pues oye, pues a esa gente pues tiene un arquitecto gratis y se acabó y ya está. Pues bueno, pues absolutamente. Y poder interpretar por qué un mármol, por qué una madera, por qué un color y eso. Nosotros hemos llegado a hacer viviendas en donde era importantísimo cómo se siente por la mañana la gente y si necesita la luz natural para ir al baño, y ese baño era lo más importante en la casa porque tenía que estar orientado al este, pero al este en invierno, no al noreste, no ni siquiera al sureste, que es en verano. O sea, esa serie de detalles que te dicen, este sitio es especial para esa persona en concreto porque necesita ducharse dándole el agua mientras que se está duchando, le da el sol por la mañana porque se levanta a las 7 de la mañana. O sea que, te quiero decir que... Claro, porque hay que estudiar las cosas en profundidad. Eso es un mal que tenemos en la sociedad, que es pues inteligencia artificial. Pues las cosas superficiales te las puede hacer la inteligencia artificial, pues que te lo haga. Hay que saber usarla también, porque también, o sea, parece que quedas un botón y ya, pero no es así. O sea, no... Yo soy muy pro inteligencia artificial, porque supongo que soy diseñadora industrial y me encanta la tecnología, pero para mí es una herramienta. O sea, es como tener a este señor que me está calculando el aire. O sea, es una herramienta más y no suple nada. O sea, es que... Yo creo que hay que utilizarlo combinado.
te puede echar una mano, No, hay que pero no utilizarla siempre, perdamos, pero- claro, utilizarla, pero no perdamos el alma de el trabajo con esa humanidad, ¿no? Del tú a tú, de hablar, y qué necesitas que te dé. Pues mira, este proyecto quiero que me dé una sensación de tranquilidad, pues vamos a meter este diseño, esta textura, yo lo transmito un poco a mi material, ¿no? O un restaurante, pues quiero que sea más rústico, ¿por qué? Pues porque voy a hacer corderos asados, un poco viendo todo el hilo, al final lo plasmas. Yo creo que igual la inteligencia artificial estará involucrada en el espacio, en la vida, pero justamente si un cliente te convoca es porque tiene una necesidad concreta y necesita tener un diálogo que vos le expliques los materiales, que lo identifiques, que lo lleves en ese camino, que lo tomes de la mano, ¿no? Como hablaba él, con las necesidades y con determinados criterios de funcionalidad también, como hablaba ella anteriormente, con la gente que sale de un determinado lugar. Y todo eso lo hace la relación, el diálogo y la posibilidad que tenemos como ser humano de poder explicar y la capacidad que uno tiene de poder hacerle entender el porqué. De hecho, por eso la persona viene y recurre. Y la inteligencia artificial, yo creo que ese 101% no lo va a cumplir nunca. Esta existe, sirve, pero no para un 100% de una actividad como la nuestra. Yo creo No suple nada, que no es un suple debate muy largo, que no nos va a dar tiempo en este marco de poder seguir desarrollándolo. Estamos un poquito pasados de tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna última pregunta. Igual, como ya saben, tenemos el desayuno que se quedan los tres, así que podemos seguir hablando, pero también por si hay gente que se tenga que ir, darles la posibilidad de que se vayan. Hola, muchas gracias a los tres, la verdad que súper interesante. Quería preguntarte, Marta, qué recursos, qué herramientas, porque has comentado que habíais hecho como estudios, mediciones, tipo ahí en Gancedo y en varios locales donde con inteligencia artificial y tal medíais, y luego que casi incluso con pequeñas mejoras y tal habíais obtenido resultados muy positivos en ese impacto que se buscaba. Y quería comentarte, incluso sin reforma, decías. Entonces, ¿de qué recursos estamos hablando? O sea, ¿cuáles son esas mejoras que se pueden hacer y que se pueden ofrecer a los clientes para mejorar esos espacios de manera como poco invasiva en ese sentido? No te puedo hablar de casos reales de estas empresas porque es confidencial, sí. pero sí que te puedo decir que va a cambiar dependiendo del espacio y del usuario y de las actividades que se van a hacer en ese espacio, porque hay que medir. O sea, si no medimos no podemos mejorar, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, hay aspectos pues más subjetivos, hay aspectos más objetivos del espacio, ¿no? Del entorno, de los materiales, de la climatización, que cada espacio cambia completamente porque la forma, por ejemplo, en Pilma hay, supongo que lo habéis visto, o sea, hay una altura de no sé cuántos decenas de metros, entonces cambia completamente. O sea, si tienes luz natural, si no, o sea, entonces implantamos una serie de cambios y en ese caso lo pudimos medir luego. Entonces, al medirlo pudimos ver cómo cambiaba directamente el tráfico en la tienda. Entonces, eso tenía que ver con materiales, tenía que ver con climatización, tenía que ver con biofilia, tenía que ver con aspectos humanos, de decirles al staff, oye, haz esto y esto y esto, muévete aquí y ahí. O sea, cambió completamente la dinámica de la tienda. O sea, en 3 meses. Increíble. Entonces, claro, esto sin hacer ninguna reforma. O sea, quizá añadiendo algunos elementos, cambiando temas de merchandising, ¿no? Cambiar los muebles. O sea, claro, yo he estado 20 años en el mundo del retail, ¿no? Entonces, sé un poquito de retail. Sí. Entonces, bueno, son cambios a veces muy, muy pequeños. Y el tema de la educación. Sí. O sea, que la gente entienda cómo se mueve ese espacio, cómo es la vida en ese espacio, ¿no?
Entonces, hay una parte de educación muy importante, que también es invisible a veces, ¿no? Pero puede cambiar la dinámica completamente del espacio. Entonces hacéis, entiendo, un trabajo también de seguimiento post-proyecto, Claro, sí. ¿no? Donde seguís midiendo y Depende evaluando del esas cliente, mejoras. Depende del cliente, los recursos, pero bueno, se puede ampliar o hacer más ad hoc, ¿no? a las necesidades y claro, cada compañía, organización, pues trabaja también con los valores de cada marca, ¿no? Pero sí, lo ideal es medir, hacer los cambios, volver a medir y luego educar. Sí. Me parece súper relevante el impacto. Y luego me han encantado todos los porcentajes que nos has dado, porque yo soy muy de datos, muy Claro, así tal. pues en la Y web entonces, los verás ¿dónde más encuentro claros. todos esos datos? Porque En la web hay algunos y si no, te puedo dar muchísimos más que en no tu puedo- web, en tu sí, web. sí, Vale, sí. genial. Estará lista, Pues- espero que en una semana. Ah, vale, estamos en el mismo punto, entonces. Yo te voy a Muchas responder un gracias. poquito, aunque no iba para mí la pregunta, pero no siempre hay que ejecutar, ¿no? O sea, vamos a ver, el alcance es súper importante en el alcance de los proyectos. Y sobre todo en elementos, a mí me ha pasado en restaurantes que ya estaban en marcha y hasta dónde metes el lápiz, ¿no? Es ahí. Y entonces yo vengo un poco me ha venido a la mente un proyecto de la Catoni Basal, que son estos arquitectos franceses maravillosos, que un ayuntamiento en Francia les pide hacer la reforma de una plaza. Entonces se tiran 3 semanas, las 3 semanas que nos tiramos todos aquí, pim, 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 pim. Se tiran 3 semanas tal, y le presentan el proyecto al alcalde. Y el alcalde dice, pero si no habéis hecho nada. Y dice, claro. Dice, lo mejor que podemos hacer es dejarla exactamente igual que como está. Y ese consistió su proyecto. O sea, el proyecto le dejaron la plaza exactamente como estaba, porque vieron que la plaza estaba funcionando perfectamente, todo el mundo estaba encantado en la plaza, la gente se junta en la plaza, tal, funciona. Y dices, si es que está funcionando como plaza, está funcionando perfectamente. Ahora, si quieres otra cosa que no sea plaza, hacemos cosas. Pero si lo que tú quieres es una plaza... Ese momento de desnudar el espacio para ver como la esencia, pero ¿dónde está? Porque como en ese caos de muchas veces en los proyectos es verdad que hay que quitar más que poner, que parece que los clientes cuando nos contratan es como no, es como que quieres añadir y meter muchas cosas. No, muchas veces hay que eliminar más de lo que hay que poner y para respetar la esencia. Sí. Menos es más. Exacto, sí. Todo depende de qué es lo que estés buscando, ¿no? Depende de qué quieres. O sea, si tienes que hacer una tienda de Ferrari, pues no vas a dejar nada. ¿Vale? Entonces, dependiendo de qué es el proyecto, pues puedes ir a buscar la esencia. En este caso, pues en Fitzmüller es que nos pedían una cosa que se vinculaba mucho con eso, ¿no? Entonces, pues prácticamente era tirar del hilo e ir sacando. Entonces, dependiendo de cada proyecto es que son tan diferentes que lo que te vale en uno y que parece que no, joder, tu manera de ser tal, hay que desnudar tal, pues no, entonces hay que desnudar, ¿no? Porque el primer proyecto que os he traído, por ejemplo, de desnudar nada, ¿no? O sea, fue todo el rato poner capas y poner capas y poner capas hasta que llegas al proyecto definitivo. Bueno, decirles que esta fue nuestra última sesión del año, así que siempre nos gusta terminar con este tipo de temáticas, no ha sido casual que hayamos elegido este tema. Me encantó poder tener este conocimiento, poder compartir este conocimiento aquí en nuestro espacio, y me quedo un poco como con la paradoja que parece que al final lo invisible era lo humano, ¿no? Como que paradójico esto, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, hermoso. Muchas gracias a los 3 ponentes, ha sido maravilloso, y muchas gracias a todos por asistir.